Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal universitario de la cultura UTV, que en esta ocasión estamos preparando un programa especial desde el Centro de Arte y Cultura de nuestra universidad con motivo de la celebración del Bicentenario de Independencia de Honduras y Centroamérica, y abordaremos el tema del papel de las manifestaciones artísticas en la construcción de nuestro Estado-Nación. Acompáñenos, tendremos invitados especiales. Las manifestaciones artísticas ante el Bicentenario de Independencia es el tema que nos ocupa esta tarde. Y para ello tenemos dos invitados especiales y vamos a reflexionar sobre cómo las expresiones artísticas en el contexto del Bicentenario y fundamentalmente cómo las artes han sido portadoras de señales, de símbolos de identidad en la búsqueda de una identidad republicana posteriormente a la independencia. Asimismo, nos interesa analizar el papel de las artes como un reflejo, como una metáfora y lectura de los diferentes momentos históricos en que ha transitado nuestra nación. Las artes reflejan su tiempo y están determinadas en gran manera por el contexto social en el cual surgen estas diferentes expresiones. A grandes rasgos, la historia del arte centroamericano y particularmente hondureño cuenta con una división de épocas, desde la época prehispánica, colonial, republicana, en donde diferentes expresiones, lenguajes y personalidades han dejado su huella. Y para ahondar sobre esta temática nos acompañan Carmen Flores. Ella es máster en Historia Social y Cultural, es docente del área de danza en el Departamento de Arte. Bienvenida, Carmen. También está con nosotros Nelson Carrasco, historiador, investigador de la Unidad de Historia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y docente del Departamento de Historia de nuestra universidad. Bienvenido, Nelson. Bien, como decíamos, durante todo el siglo XIX y hasta entrado ya el siglo XX, las manifestaciones artísticas en nuestro país pues comienzan a buscar y a encontrar su propio sentido, su propia configuración. ¿Cómo podríamos llamar o desde qué momento comienza a configurarse un arte nacional o un arte que represente el anhelo de una república, de una nación? Bueno, de mi parte diría yo que desde, como ya usted lo mencionaba, desde la época precolombina tenemos estas manifestaciones artísticas, tal vez no denominadas como arte realmente, sin embargo estaban presentes en nuestros pueblos precolombinos. Posteriormente surge esa hibridación cultural que se da con los pueblos indígenas y los pueblos más que todo europeos, también africanos. Y luego, posindependencia, vamos a hablar de un sentido de liberación que va a proporcionar características peculiares, en este caso o en este tiempo, de las provincias. Y ahí surge, digamos, ese sentimiento de crear arte propia. Pero es mucho después, incluso hasta la época de la Reforma Liberal, cuando ya se gestan en las ideas de nuestros famosos pensadores, cómo van a comenzar a tomarse elementos para construir no solo identidad, sino ese arte popular que nos va a llevar a lo que tenemos actualmente, digamos que a grandes rasgos. Y luego, digamos que en los años 70, 80, cuando los pueblos necesitan ese auge de identificarse por esto de la globalización, por esto de que todas las tecnologías que se usaban en la Guerra Fría comienzan a ser masivas. Entonces por ahí también surgen estos elementos propios de identificarnos a través del arte. A grandes rasgos, ¿no? Eso sería como ese momento especial. Y claro, que ahora conocemos como nuestro arte hondureño, que se refleja esa hibridación de la que yo le hablaba, producto de muchas influencias. No estamos hablando en el caso solo de Honduras, toda Latinoamérica tiene esta influencia, mestizaje, que surge de hecho desde la Revolución Mexicana, que tenemos una gran influencia a toda Latinoamérica, porque viene la radio, viene el cine, viene la televisión, y pues se nos llena la cabeza, ¿verdad?, de estas ideas, y comienzan a surgir artes propias, pero basándonos sobre todo en el mestizaje. Muy bien.
Nelson, ¿cuáles serían esos hitos históricos, artísticos, culturales que han sido claves para hablar de un arte hondureño con un rasgo propio? Claro, también siguiendo lo que decía compañera Carmen, es muy importante no dejar por fuera el antecedente, ¿no? Si nosotros vemos que este arte tiene una línea, el arte que se producía durante la época colonial es un arte institucionalizado, un arte bajo la iglesia, o en menor medida un arte popular. Esa línea continúa por las características específicas de nuestra independencia, ¿no? Nuestra independencia no tiene una ruptura tan fuerte, no se desbordan estos hilos, ¿no?, de la forma de gobierno. Entonces continúa esa línea institucional de un arte desde la iglesia, un arte también muy barroco, un arte religioso con temáticas estrictamente desde ese punto de vista del universo conocido hasta ese momento. Posteriormente, creo que en el siglo XIX, el aporte del liberalismo, aunque no hay una ruptura muy grande, pero el liberalismo, estas generaciones liberales de la República Federal y posteriormente, tienen ese ideal, ¿no?, del arte, de fundamentar también las ideas del nacionalismo, ¿no? Tenemos un arte anterior, un arte religioso, con el barroco, ¿no?, exaltando hasta ese momento conocido, y un paso, pero muy leve en Honduras, muy pequeño, a un arte republicano, un arte de la idea de una nación reciente, ¿no?, que se viene allí gestando durante todo el principio del siglo XIX, pero que es apoyado propiamente. Vemos esa figura de que el arte convierte a la patria, a la naciente, en una figura femenina, ¿no?, y ahí se va configurando. Vemos imágenes de Honduras como una figura, ¿no?, femenina, de todas las demás repúblicas de Centroamérica que surgen de las provincias, ¿no?, las provincias. Entonces todas traen esa imagen de una república, la imagen de una joven, ¿no?, que está en su total juventud, que va creciendo. Y posteriormente, siguiendo igual lo que mencionaba Carmen, y muy acertado, es la reforma liberal, que continuó estos ideales del liberalismo e intentó ahora sí institucionalizar un arte estatal. Es decir, vamos a fundar la Escuela de Artes y Oficios, basada tal vez en las artes plásticas, pero estos intentos de fundar instituciones, ¿no?, o instituciones de enseñanza secundaria, como lo fue el precedente de la Universidad Nacional Autónoma, que no pasó a estas características de enseñanza artística, pero que fue un inicio importante, precedente de la educación, que posteriormente va a generar también la influencia para crear la Escuela de Artes y Oficios, y que se consolida sobre todo. Yo pienso que el arte nacional se consolida en el siglo XX, principios del siglo XX, ¿no?, cuando se crea posteriormente, ya profesionalizante, la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Ahí vemos que sí, desde ahí van surgiendo los especialistas que toman un tinte también político, pero que desde esa manera vemos nosotros que ya se figura identidad nacional, se figura manifestaciones artísticas que dan memoria histórica. Entonces, por allí yo pienso que un arte propio hondureño tendrá líneas institucionales, en menor medida arte popular, que claro, siempre se hacía, pero el arte popular no tenía esta influencia nacional, sino una influencia regional, destacada, también muy tipológicamente muy estructurado, ¿no? El arte popular se daba más en la parte de la música, que Carmen lo sabe muy bien, el arte nacional en las artes plásticas, entonces, en la literatura sobre todo, ¿no?, que es algo que nosotros a veces descuidamos y es un elemento importante a la literatura, ¿no?, porque cómo llegaba, se universalizaba más este conocimiento. Entonces pienso que por ahí determinante fue reforma liberal y posteriormente los inicios en el siglo XX, cuando se crean las instituciones de formación de profesionales artísticas, ¿no?, y que ellos darán ese gran salto. Y de estos que se forman también, por supuesto, fuera de las fronteras nacionales, que tienen la idea también de un nacionalismo,
junto con arte popular como Pablo Zelaya Sierra, por ejemplo, ¿no? De los inicios de este siglo XX, hasta en el Cariato, que sí tiene un apogeo de los nacionalismos, ¿no? Y la figura del arte también. Así es. Bien, podemos ver en las reflexiones cómo durante el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, el arte religioso de influencia, digamos, barroca estuvo presente. Un pintor, y tal vez según la historiadora Leticia de Viola, el primer pintor colonial, José Miguel Gómez, que nació en Tegucigalpa en 1712, pues marcó también un hito en el arte del siglo XVIII, finales del XVIII, todo el siglo XIX, ya con un sello tal vez un tanto original, podríamos decir, aunque si bien tiene toda la influencia del arte religioso barroco occidental, pero ya desde ahí comienza a haber una manifestación, digamos, del carácter nacional que luego con la reforma del siglo XIX pues ya se va consolidando, ¿no? Según los críticos, dicen que con Pablo Zelaya Sierra es el pintor fundacional, ¿no? Del arte hondureño, por esas imágenes, esos colores atávicos que nos recuerdan nuestra propia tierra, y al parecer pues el regreso de España de Pablo Zelaya Sierra, lamentablemente falleció a los 2 meses de haber regresado de España a Honduras, pero él buscó su regreso precisamente para contribuir a la formación y creación de una estética nacionalista, de una estética que nos representara como hondureños. ¿Qué más podríamos hablar del arte ya entrado el siglo XX, después de Pablo Zelaya Sierra, la creación de instituciones claves como la Escuela Nacional de Bellas Artes? ¿Cómo entonces comienza a configurarse esas expresiones artísticas, tanto pictóricas como literarias, en nuestro país? Bueno, yo creo que antes de partir de Pablo Zelaya Sierra, creo que todas nuestras ideas de arte provienen obviamente de Europa, del occidente, y hay que recordar que en la época de la Edad Media teníamos esa doble cultura que existe todavía, ¿no? Esa cultura popular y esa cultura oficial, sobre todo en Francia, por ejemplo, con el rey Luis XIV, el famoso Rey Sol, ya comienza a verse muy marcada esa división. Y desde allí nosotros tenemos un legado increíble, como ya decía el compañero, marcado, la religiosidad, la ética y todo muy, muy, muy estricto. Cuando Pablo Zelaya regresa, ya viene con nuevas ideas, y por eso vemos en sus expresiones pictóricas ese nacionalismo del que hablaba, pero va más allá del nacionalismo, va también con la expresión popular, y vemos cuadros preciosos donde se expresa el pueblo mismo. Entonces él combina tanto esa cultura popular como la cultura oficial, ligando y creando desde esa perspectiva pictórica un concepto de identidad nacional, lo que tenemos en el pueblo más lo que debería de ser el Estado, por ejemplo. Posteriormente tenemos, ya lo decía usted, la fundación no solo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, hablando de la cuestión pictórica, tenemos también, por ejemplo, a Mercedes Agurcia Membreño, que trabajaba con el teatro, la danza y la música, que funda lo que ahora conocemos como la Escuela Nacional de Danza Mercedes Agurcia Membreño. También aparece, por ejemplo, el Instituto Hondureño de Cultura Interamericana, que hace un apogeo en lo que es el arte y la cultura. Comayagüe la misma, aquí donde estamos, era el centro de los bohemios, el centro del arte, porque rodeado, ¿verdad?, obviamente, de este sentimiento de desarrollar a través del arte una identidad propia como hondureños. Lastimosamente, pues los efectos políticos que tenía nuestra sociedad en todo este tiempo, especialmente esos cambios de ser, digamos que un estado a pasar a un estado gobernado por los militares. Bueno, ustedes conocen muy bien la historia. Todos estos procesos hacen que también el arte sube y baje en este tiempo, y se sigue creando el arte popular. El arte popular sigue avanzando, y que se crea el arte oficial, y vamos a ver ahí símbolos específicos que son dictados por los militares, y que el arte tiene que expresar esto y esto.
y se empiezan a desechar incluso muchas obras, no solo pictóricas, sino de todo tipo, canciones, música, de estos protagonistas que surgen a principios del siglo XX, como ya lo explicaba el compañero. Entonces, para mí, que es un conjunto de actores que hacen primero sobresalir, luego se opaca y luego, como les decía anteriormente, se necesita otra vez sobresalir ese sentimiento de identidad y vuelven a regresar a lo popular, que es lo que tenemos más o menos actualmente. Es interesante lo que mencionas, cómo ha habido cierta separación en la construcción, digamos, de un sentido de identidad republicana, fruto de las reformas liberales y de la influencia, ¿no?, del pensamiento positivista y liberal. Y por otro lado, pues la cultura de las personas, las culturas de la cotidianidad de los pueblos que habitan nuestra región. No ha habido, digamos, como una... hasta qué punto, digamos, se han unificado estas construcciones de un nacionalismo con la cultura popular. Y ahí estaba lo que decía el compañero Nelson, la religión católica jugó un papel importantísimo. Primero porque a principios del siglo XX comienza la expansión de las iglesias evangélicas, luego tenemos Concilio Vaticano II y partiendo de ahí comienzan estos grupos de la iglesia que van a integrar a la feligresía a los ritos. Por ejemplo, canciones que no se podían cantar en la iglesia comienzan a surgir de esta cultura popular y aparecen todavía en nuestros rituales misales de ahora. Tenemos, por ejemplo, la famosa misa garífuna, que antes eso era prohibidísimo, ¿no? Pero después del Concilio Vaticano II tenemos esa gran influencia de la iglesia, partiendo todavía desde la Edad Media o posterior, como ya decía el compañero, con el barroco. Entonces todo se va ligando, hay una hibridación fabulosa que a mí me encanta, por eso nuestra cultura, sobre todo la hondureña, es tan excéntrica porque mezcla todo esto, sobresaliendo características especiales de nuestro pueblo. Así es, sí. No, y podemos nosotros decir de determinada forma que, según lo que hemos comentado desde nuestras visiones, ¿no? y que qué interesante conversar con Carmen, que maneja esta parte del arte popular, de la danza, la música, que cuando normalmente se habla de arte, todo se piensa en lo visual, en el arte, en la pintura, la escultura, la misma arquitectura, y realmente la identidad del pueblo hondureño es popular, es un arte popular fundamentado en la música popular, en las tradiciones. Lo que incluye las tradiciones es una cantidad de producción artística popular y se ve también fragmentado. Hemos visto que es un momento difícil para mí como historiador, nosotros como historiadores, ver un momento de nuestra historia y decir, hay una línea, hay una continuidad histórica en un discurso, en una producción artística. Lo estamos viendo desde la producción, tal vez no desde la divulgación, desde el consumo del arte, ¿no? Quiénes consumían este arte, qué clases, ¿no? Y también qué clase social producía este arte, ¿no? Vemos ese fragmento de un arte muy oficial, un arte también de academia, que responde a un contexto. Es un arte de respuesta, un arte que veo yo que no propone argumentos, sino que responde al contexto político, ¿no? Y separado de un arte popular que tiene menos respuesta, menos influencia, menos militancia, en este caso político, pero que siempre tiene una producción continua, tradicional pero continua. Y ahora vamos al acceso, ¿no? El acceso de las clases es al arte popular. Antes de la difusión, siglo XX, tenemos los primeros impresos, ¿no? A finales del siglo XIX, tal vez uno que otro impreso, pero que no llegaba a la clase, a toda la cultura hondureña, ¿no? Es unas imágenes y tal vez unos periódicos, boletines puntuales, ¿no? A partir del siglo XX, cuando van surgiendo todo esto, por ejemplo, los impresos, ya es unas expresiones artísticas que van llegando por medio de esto, ¿no? Van llegando a otras regiones. Ahí yo veo también que es importante la divulgación, cómo fue llegando este arte. Pero en resumen, sí, yo pensaría eso, cómo no encontrar esa continuidad, un discurso artístico en son de fortalecer o de una identidad nacional
también independientes, ¿no? Siguiendo lo que decía Carmen, surgen momentos importantes después de los años 50, ¿no? Cuando ya la lucha antiimperialista, estos de identidad nacional, ¿no? Pero es un arte que se aisló allí, cambió el contexto de ese momento y se quedó el arte ahora como memoria histórica. Entonces, yo sí vería un arte fragmentado y dividido, ¿no? Una clase consume este arte en las ciudades y otra clase consume el arte popular. Y de la academia, que a veces tiende a ser hasta una crítica, las academias en determinado momento contribuido, claro, porque forman este arte oficial, digamos, ¿no? Es lo que le llamaron la alta cultura, es decir, si ven un músico de pueblo en la calle, no lo consideran arte, pues esa expresión, pues si el arte es expresión, debe ser eso. Entonces se fomenta siempre esta alta cultura, ¿no? De la academia y creo que ahí siempre también hay una deuda, ¿no? de formar o también ver el arte popular como eso, ¿no? Como una manifestación que es la que ha acompañado al resto de la cultura hondureña por consecuencias importantes desde nuestro pasado, ¿no? La falta de escuelas, colegios, ¿no? Formaciones. Si se llegaba a formar a alguien en primaria era un logro importante, ya que esa persona tuviera acceso a un instrumento musical, un maestro que le enseñara cómo manifestarse o que le diera un pincel y desarrollara esa capacidad, primero técnica y después crítica. Ha sido difícil, creo, desde el contexto hondureño, sí. Muy bien, esa división entre arte culto, arte popular, nos parece que ya no es válido, ya ha sido superado en este contexto, sobre todo ahora que la diversidad cultural se ve como un activo de los pueblos, como un activo de los territorios. Es importante que lo entendamos de esa manera. Además, como ustedes han manifestado, nuestras culturas populares reflejan también el mestizaje como un rasgo cultural importante de nuestras expresiones y manifestaciones artísticas. Y ahora vamos a hacer hincapié en el papel de la educación artística, de las políticas públicas en arte y cultura y las tendencias actuales en el arte hondureño. Para ello vamos a recordar que Honduras cuenta pues con un número limitado de centros de educación artística formal. Sin embargo, hay una larga experiencia en esta área a lo largo del siglo XX en donde varias instancias jugaron un papel y siguen jugando un papel significativo. Hablamos de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que fue fundada en 1940, el Conservatorio Nacional de Música, fundado en 1936, la Escuela Nacional de Música en 1960, la Escuela Nacional de Teatro se fundó en 1972, la Escuela Nacional de Danza fundada en 1965. Estas instituciones listadas, solo la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Música, son reconocidas a nivel superior, en tanto son regidas por la Secretaría de Educación. Y el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Teatro y la Escuela Nacional de Danza pertenecen a lo que fue la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, que ahora desde el año 2013 fue convertida a una dirección de arte y cultura y adscrita al Ministerio de la Presidencia. Solamente estas dos instituciones ofrecen a sus egresados un diploma superior y el resto pues son diplomas como ejecutantes, nada más. ¿Cómo influye entonces la educación artística, las políticas culturales en el desarrollo de las artes en nuestro país? Bueno, yo creo que partiendo de esa primera idea, ¿no? de desarrollar el arte en nuestro país, hubieron muchas personas que soñaron con que nuestra arte, nuestra representación artística no fuera solamente eso, una representación, sino que llegara hasta el nivel académico. Y usted ya lo mencionó, estas escuelas fueron fundadas con ese propósito. Primero, todas ellas adjuntas a la Secretaría de Educación. Sin embargo, según lo que yo he podido recopilar, lastimosamente por cuestiones políticas, cambios de gobierno, se dio esa separación y por eso tenemos la Escuela Nacional de Teatro, la Escuela Nacional de Danza, que no están dentro de este proceso de acreditación, digamos, en el nivel secundario, lastimosamente. Y
Este proceso también pasa por ese rechazo a hacer expresiones artísticas, ¿sí? Lastimosamente, digo yo, también nuestra universidad pasó por ese proceso, logró superarlo, y es en 1979 cuando se funda el Departamento de Arte. Bueno, ya desde el 78, ¿verdad? Pero ya comienza sus labores en el 79, incluyendo la carrera de arte con 3 orientaciones. Primero, la orientación de música, la de teatro y la de danza. Todavía no existía la orientación de artes plásticas porque ese campo lo dominaba la Escuela Nacional de Bellas Artes. Entonces, como que no vieron la necesidad de llevarlo hasta el nivel universitario, que fue otro gran error. La carrera realmente fue un auge en ese momento, fue algo muy bueno. Duró, digamos que poco tiempo como carrera de arte, porque en 1988 la Comisión Técnica de Docencia Superior decide cerrar la carrera de arte como tal y se queda solamente la carrera de música. Obviamente ahí hubo otros intereses y los docentes que estuvieron luchando, digamos, porque no desapareciera del todo este departamento de arte. Lastimosamente, en ese tiempo Judith Burwell, que era una de las protagonistas de la fundación de esta carrera en la orientación en danza, estaba don Jubal Valerio, bueno, muchos personajes intentaron, pero se vieron vencidos y se retiran de la universidad. Entonces esto crea que nuestro departamento de arte se quede solamente con los servicios generales, que obviamente están para toda la comunidad universitaria, y actualmente seguimos así. Pero yo creo que el salto que da el arte desde lo popular, desde lo propio oficial hasta la academia, debe ser no solo promovido desde la escuela, sino nosotros como alma mater tenemos esa obligación tenemos, como ya decía el compañero, diferentes capacidades, y no todos sirven para ser ingenieros, no todos sirven para ser abogados. Tenemos tantas carreras, y por qué no ofertar algo donde los muchachos se puedan expresar. El porcentaje más alto de nuestra comunidad universitaria son jóvenes, y a los jóvenes les gusta el arte. Y a mí me decía, voy a hablar con mi experiencia personal, ¿cómo es posible que vas a estudiar una carrera de danza? ¿De qué vas a vivir? Y aquí estoy. Entonces yo creo que partiendo de este sentimiento de identidad del que hablábamos al principio, y luego de oficializar, de institucionalizar el arte, va no solo en el sentido de qué es lo que me gusta, de qué quiero expresarme, sino también en el sentido de que la academia debería de proporcionar los medios para que estas personas no sean solo artistas. Es un artista, ahí toca en la calle y ya, sino críticos, como ya también lo mencionaba el compañero. Ser artista no quiere decir que me voy a expresar, pero si yo no conozco mi historia, si yo no conozco de la realidad nacional, si yo no conozco de todos, incluso los procesos, y voy a recordar ahorita al famoso pintor mexicano, a él le encargaban sus murales y él por ahí pintó un mural y le dijeron, no, pero eso no era lo que yo quería, pero era lo que yo quería expresar. ¿Pero por qué? Porque él conocía su realidad. Lo mismo pasa con estos muchachos, ellos pueden conocer su realidad, pero es a través de la academia donde lo logran. Una carrera artística no está basada en solo la ejecución, está basada en todos los procesos. Ahora, hablando también un poco de la economía naranja, es un tema que usted domina muy bien, esto es un auge. Estamos hablando, incluso dentro de este tiempo de pandemia, estamos hablando que mucha gente ha logrado sobrevivir a través de la economía naranja con medios virtuales, pero porque son profesionales en el arte. Nuestra historia artística, hablando de la institucionalidad, sí tuvo, digamos que para el 62, con la nueva Constitución de la República, se hizo ahí un intento, unas cuantas frases, pero nuestras leyes son fabulosas, que no se llevan a la práctica es otra cosa. Entonces yo creo que nosotros como alma mater en este sentido estamos como en la obligación de ofertar estas carreras. Como le digo, no es solo que en el caso de nosotros que somos bailarines vamos a bailar y ya, no, va más allá de eso, de solucionar problemas reales de nuestra sociedad a través de nuestros medios artísticos.
Y creo que va de ese salto, como le decía, de ser un simple artista a ser un académico en el arte. Así es. Muy bien. Nelson, tus impresiones al respecto. Claro, ¿no? Y siguiendo Carmen, y qué bueno de nuevo que está aquí, que habla con todo fundamento, porque es maestra en arte, ¿verdad? Yo creo que siguiendo eso, ¿verdad? Sí tenemos este vacío, que además de también la Universidad Nacional Autónoma, yo creo que es importante mencionar también el papel que ha jugado la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, ¿verdad? También con la formación de docentes de educación media, en educación artística, porque son ellos los que llegan a todos los rincones al final del país y son formados para eso y formados para transmitir conocimiento, ¿no? Sí, en esa secuencia, creo que ese papel que ha jugado la Universidad Pedagógica ha sido importante, que va más allá de tal vez sí fue en algún momento una política del Ministerio de Educación. Ahora va más allá, no sé si se siguen formando docentes en esa área, sería importante saberlo y que se siga haciendo. Yo pienso que las nuevas tendencias también pueden ir un poco más a pensar y esperar de un Estado que no ha dado lo que se ha solicitado, ¿no? Como ya lo mencionaba, de un Estado que más bien ha restado la anuencia, ha restado la participación en el arte, que ya sea cualquier motivo, que no quiera que el pueblo se exprese, que no se forme, qué sé yo. Pero es importante estas nuevas tendencias con las identidades, múltiples identidades. Si no, no podemos encontrar esta identidad hondureña. Si la encontramos más en el siglo XX, a mediados, tal vez ya sea con inicios con Pablo Zelaya o a mediados con López Rodesno, ¿no? Que dice, bueno, así voy a pintar algo importante de identidad regional. Si no lo encontramos, yo ya veo en este momento que los grupos que producen, que consumen, no hay que esperar tanto de buscar esa identidad nacional. He visto nuevas identidades, he visto el arte de los pueblos indígenas, ¿no? Ya no esperan que el Estado llegue y les dice, sino que ellos, pues, su propio arte ya se divulga, ¿no? Pero antes de que se pudiera divulgar, ha existido un proceso de conciencia, es decir, bueno, este era un arte que nos ha acompañado desde siempre, que no nos pueden imponer un arte europeo, es decir, esto sí es arte porque es neoclásico y etcétera, no es un arte de la alta academia. No, entonces veo que nuestros pueblos indígenas, todos estos grupos, más que todo, han destacado más en la danza, más bien, ¿no? Van creando sus propias identidades y su propio arte, ¿no? Yo creo que a eso apunta también desde los grupos, desde los pequeños grupos, ante la ausencia de una política pública nacional, ¿no? La inclusión de género, etcétera. Yo veo que se está moviendo más las identidades, ¿no? Identidades regionales, identidades de grupos. Y el mestizaje, bueno, estamos también aquí, ¿verdad? Esperando en las ciudades, especializarnos, etcétera. Pero esa es una nueva tendencia ante también el crecimiento de lo que ya mencionaba Carmen, la virtualidad. Pero quien puede producir en la virtualidad es también el que está formado académicamente, ¿no? El que tiene ese recurso. Entonces, veo también que así se orienta de esta manera, ¿no? Una nueva característica. Hoy hablamos más que identidad nacional, hablamos de identidades culturales y creo que es importante enfatizarlo porque solo podríamos hablar de identidad nacional entendido como la suma de esas identidades culturales que habitan nuestra geografía nacional y que están repartidas en diferentes territorios. Y no vemos tampoco que muchos de los símbolos y señas de estas identidades culturales estén sumados al imaginario de nación que queremos y estamos construyendo hoy en día. Creo que esa labor de inclusión simbólica es necesaria para poder hablar entonces de un sentido fuerte de identidad nacional, ¿verdad? Que lo nacional tendría que ser la suma de esas varias identidades culturales. Y también entiendo por lo que ustedes manifiestan que tanto la institucionalidad pública de arte y de cultura como la academia estamos en deuda todavía en cuanto a la educación artística y en contribuir al desarrollo y profesionalización de las manifestaciones
artísticas en Honduras, sobre todo de cara al futuro, a pesar que nuestra universidad desde sus inicios con el padre Reyes, que era un promotor cultural, ¿verdad?, que escribió villancicos, pastorelas que se representaban año con año, hacía veladas culturales, es decir, el arte y la cultura ha estado presente desde los inicios de nuestra universidad, pero aún así tenemos la deuda con disciplinas artísticas como artes escénicas a nivel superior, ¿verdad? Artes visuales, que entiendo que ya está en camino. Bueno, de hecho, tenemos 3 planes en el Departamento de Arte en diseño curricular, que es teatro, danza y artes visuales, ya en espera de que solo nos den vistos buenos, esperemos que sea pronto, y eso pues va a contribuir un poco a apaciguar esa deuda que tiene nuestra alma mater con toda nuestra población, porque según nuestro diagnóstico que se elaboró poco antes de la pandemia, hasta yo misma, que soy artista, que soy bailarina, me quedé asustada de la gran demanda que tiene nuestra población, y no estamos hablando solo de Honduras, estamos hablando de a nivel regional, porque hay muy pocas universidades en nuestra región centroamericana que ofrecen carreras artísticas. Y bueno, tenemos amigos en todo Centroamérica que nos preguntan, ¿y para cuándo la carrera de danza? ¿Para cuándo la carrera de teatro? Entonces vemos que, como le decía al principio, esa institucionalización que surge desde los años 60 ha ido gradual. De repente nos hemos dormido en los laureles, puede ser, pero ¿por qué no despertar y hacerlo con todo el ánimo posible? Y esperemos que ya esto salga pronto para apaciguar, como le decía, esa deuda que tenemos, y que obviamente cuando ya estas carreras estén en funcionamiento van a contribuir también a generar políticas que abarquen a toda nuestra población hondureña, especialmente con esto de derechos de autor de los artistas hondureños, que es casi nulo en nuestro país. Sí, pareciera que el desarrollo institucional no va acorde con el desarrollo social, ¿verdad?, con las dinámicas socioculturales de nuestra población. Y siendo uno de los objetivos de nuestra universidad. Sí. Es muy importante también el tema de las políticas culturales, ¿verdad?, que están ausentes. A mí me decía un colega que cuando no hay políticas culturales explícitas, eso ya es una posición política, ¿verdad? Y eso hay que verlo así. Si no hay unas políticas culturales explícitas que busquen un desarrollo cultural de la población, pues hay una posición política, ¿verdad?, detrás de eso. Y eso debe de cambiar. Creo que no podemos aspirar a niveles de desarrollo sin tener a las artes y la cultura como el eje vertebrador de ese desarrollo, que tiene que ver pues con las identidades, con el alma de los pueblos, que debe de estar presente en estos procesos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el desarrollo del arte ya de cara al futuro de nuestro país? ¿Verdad? Vemos que hay pintores que hoy en día están muy bien cotizados, que exponen en Miami, exponen en Panamá, aquí son muy poco conocidos, más que en ciertos círculos, ¿verdad? Y sin embargo vemos talentos que están despuntando no solamente en la pintura, sino lo podemos ver en la literatura, en el audiovisual. Vemos ahora una mayor producción de cinematografía hondureña, que poco a poco va alcanzando mayores niveles de profesionalismo. Es decir, que hay talentos y hay un desarrollo de las artes que requiere, demanda y amerita una mejor institucionalidad y mejor educación artística. Así es, yo concuerdo realmente. Hay un auge increíble en las expresiones artísticas en todos los niveles, en todos los campos. Lo he experimentado, nosotros viajamos mucho para representar a nuestro país. Y bueno, al principio los que nos invitan dicen, bueno, es una universidad donde no está la carrera, tal vez no sean tan buenos. Sin embargo, hemos demostrado que a pesar de no tener una carrera artística como tal, hemos demostrado que hay talento y que lo que nosotros presentamos es muy profesional. Trabajamos con las técnicas, y no estoy hablando solo de mi campo especial, que es la danza. Lo vemos en música. Nuestros muchachos egresados de la carrera de música están diseminados casi por todo el mundo, en famosas orquestas, con becas en el extranjero, en casi todos los países de Europa tenemos muchachos que han ganado una beca porque son excelentes ejecutantes. Y hablamos no solo también de ejecución, sino de proyectos de investigación que se han realizado en la escuela, en nuestro departamento de arte,
Vemos, como decía usted, la proyección de las artes visuales, especialmente en este momento de virtualidad, donde usted puede crear arte virtual y que también tiene una gran proyección. Y también lo decía usted, lastimosamente en nuestro país no se conoce, porque en el campo periodístico, por ejemplo, bueno, prefieren poner una noticia negativa, un boom, que poner algo positivo, que una persona está triunfando en el extranjero, que nadie la conoce aquí en Honduras, pero que en el extranjero tienen exposiciones pictográficas y nada de lo nuestro. Eso es terrible. Bueno, nosotros mismos conocemos artistas fabulosos. Nuestro departamento actualmente en el campo de artes plásticas hay una docente, la maestra Mercedes Gómez, que sus estudiantes le escriben: mire que con lo que aprendí en su clase estoy elaborando esculturas y las estoy vendiendo en el extranjero. Eso es fabuloso para nosotros como docentes, porque ese granito de arena le está sirviendo a ella, pero también le está dando un nombre a nuestra patria, en que Honduras sí tiene cosas maravillosas que mostrar. Así es. Y allí, escuchando lo que mencionaban, hay como algo, como un eje que siempre nos deja esa enseñanza, que también qué está pasando, aunque se está produciendo mucho de parte del grupo de los artistas, ¿no? Pero no hay consumo nacional. Y entonces, bueno, sí, se gradúa, se forman acá en Honduras, pero ya usted me dice, casi todos se van a estudiar al extranjero porque necesitan especializarse, tienen oportunidades en el extranjero y no todos están regresando. La mayoría se nos van. No todos están regresando. La famosa fuga de cerebros. Sí, eso que hemos hablado desde tanto tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Que decimos, bueno, ¿a dónde nos están vendiendo o a dónde lo valoran más, digamos, para no hablar tanto como el arte como mercancía, ¿no? Es en el extranjero. Y entonces, pero seguimos viendo que hay un crecimiento de un sector que produce importante y qué bueno, ¿no? Pero siempre la base, ¿verdad?, de nuestra cultura, tal vez hay como usted decía en los titulares, puede ser un rechazo o ignorarlo, no darle importancia al arte. Entonces veo que esto siempre también es una tendencia, además que está el grupo, pero siempre estará la tendencia de que culturalmente estamos ante un rechazo también a estas expresiones, ¿no? Independientemente para que sean, si sean de un tinte político, ¿no?, etcétera. Veo, por ejemplo, un tipo de arte que ha evolucionado mucho y ese llega como también más como la caricatura, ¿no? Yo pienso que también ha llegado, ha sabido como comprender ese, bueno, si el pueblo hondureño le interesa o disfruta más cuando es algo cómico, jocoso, entonces, bueno, la caricatura ha llegado a eso. En redes sociales veo yo que se comparte más una caricatura que tal vez un diseño, ¿verdad?, de alta academia, un fresco, lo que sea, un lienzo. Entonces también saber entender qué quiere, ¿verdad?, la sociedad y qué más le va a llegar a consumir. Yo creo que eso pasa, Nelson, más por la cuestión económica. Recordemos que nuestro pueblo, al no valorar el arte como tal, tampoco valora la producción artística. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? No, yo no voy a dar X cantidad de dinero por ese cuadro que pintó mi vecino y yo lo conozco desde niño. O sea, tenemos esa mala conceptualización de nosotros mismos como artistas, incluso lo digo como artista, y no digamos el que no es artista. Entonces, lo mismo pasa con los músicos, ¿no? Si yo te conozco desde niño que estabas ahí dándole con la guitarra y ahora tal vez eres un excelente ejecutante, un profesor, un doctor, y no es valorado como tal. Sí. Hay una frase muy popular que dicen los estudiantes de música: voy a hacer huesos, dicen ellos, van a tocar para ganarse unos cuantos centavos, y tocan en las bodas, y son profesionales, pero lo hacen como si no fuesen profesionales porque es la única forma que tienen para ganarse unos centavos. Es terrible que estemos en esta situación en este siglo, pero claro, ya lo decías tú, es parte de nuestra propia cultura, hablando de manera general, y vamos a caer otra vez en esas políticas culturales de las que usted hablaba. Así es. La realidad nos persigue, una realidad nos persigue que no hace nosotros como historiadores, ¿no? Estamos ya llegando a la parte final del programa y aquí han surgido pues elementos
muy importantes. Afortunadamente en la universidad contamos con la UTV, el Canal Universitario de la Cultura, contamos con una política cultural universitaria que cuando la formulamos después de un proceso participativo, la hicimos también con el afán, con el anhelo de que fuera un referente para la construcción de políticas culturales nacionales. También debo decir de que a escala local hay esfuerzos por construir estas políticas culturales municipales. Hay varios municipios que están invirtiendo cada vez más en los temas de arte, de cultura. Podemos hablar de Comayagua, de Gracias, el departamento del Empira, Ciguatepeque con una nueva casa de la cultura. Algunas de estas casas cuentan con un modelo de gestión y algunas políticas culturales. San Pedro Sula en estos momentos está construyendo una política municipal de arte y cultura con objetivos de inclusión social. Entonces creo que se están dando movimientos importantes a escala local que van a contribuir a subsanar estos vacíos que hemos identificado, ¿verdad?, en tanto en la academia como en la institucionalidad pública de cultura, que esperamos que se puedan solventar pues, en el futuro inmediato de cara a fortalecer las manifestaciones artísticas en nuestro país y que sean cada vez más profesionales y representativas, sobre todo de nuestra diversidad, ¿verdad?, cultural. Así que les agradecemos mucho su atención. Les pediría unas palabras de despedida sobre este tema antes de No, realmente como el tema real era hablar un poco de cómo estas manifestaciones artísticas influyen en nuestras celebraciones, digamos, del Bicentenario, pues ya creo que las hemos visto por todos lados, ¿no? El arte es el primero que se manifiesta en las celebraciones, desde que se proclama la independencia hasta la actualidad. Lo vemos en toda nuestra historia en estos 200 años. Incluso encontramos en el Archivo General de Centroamérica cómo se manifestaba el arte en las celebraciones de la independencia. Es fabuloso ver cómo todas las manifestaciones están presentes. Ahora con la virtualidad también tenemos estas manifestaciones presentes, demostrando no solo la alegoría de la independencia, sino demostrando ese sentimiento de sentirnos hondureños y obviamente sentirnos orgullosos a pesar, como decía el compañero, de esa realidad que nos persigue, de esa no valoración del arte, pero que a través de nuestro campo de trabajo nosotros podemos ir aportando un granito de arena. Yo creo que no está de más y sobre todo pues que la universidad también a través de las gestiones que se están haciendo para impulsar el arte, especialmente con las carreras, con las nuevas carreras que se están proponiendo, pues que haya ese paso adelante hacia esta promoción y que celebremos los 300 años ya con las carreras a nivel certificado incluso y obviamente que le dan un ranking a la universidad mucho más alto. Todas las universidades que están en el ranking CIMAGO tienen un alto porcentaje por las carreras artísticas. Exactamente, eso es importante. Nelson, palabras finales. Claro. No, es importante lo que hemos hecho con la revisión histórica, ¿no? Porque conmemorar no es solamente celebrar, es hacer esa revisión histórica de nuestro pasado para realmente entender esto que estamos viviendo en la actualidad. Y yo creo que este arte es importante mencionar que no tenemos ausencia, digamos, esa ausencia de especialistas, también tenemos bastante capital humano, también capital cultural, recursos humanos, y esa es una fortaleza, creo, para el futuro, que ya solo falta cómo desarrollarlo, cómo apoyarlo, cómo divulgarlo, pero la base sí yo pienso que está, que aunque 200 años de altos y bajos en las manifestaciones artísticas nos deja la historia y esta conversación particularmente, pero están las bases y bueno, hay especialistas como ya el licenciado Mario que se ha dedicado específicamente también a esto de las políticas culturales, que es ausente realmente en todo esto y por allí está el camino. También es invitar a tratar de comprender el arte que el pueblo apoya, consume, ¿no? Y se me viene la idea de los murales, el arte mural regional que está surgiendo, que ¿por qué surge, no? Porque también es conocido, porque es de acceso público y se va influenciando mucho por este turismo cultural. Entonces, ir tratando de comprender hacia dónde nos está llevando, ¿verdad? La misma necesidad cultural del pueblo. Muchas gracias.
Bien, pues tenemos muchos temas más todavía que podríamos continuar compartiendo. Hemos llegado al final, pues agradecemos la atención a ustedes, acompañarnos en este programa especial de la televisión universitaria con el tema las manifestaciones artísticas en el contexto del Bicentenario de Independencia. Ha sido un enorme placer haber compartido con tan distinguidos profesionales y quien les habla pues les agradece su atención. Hasta la próxima.